Imaginad por un momento a un revolucionario del siglo XIV, alguien que, armado única y exclusivamente con la lógica, decidió cortar por lo sano con la inmensa complejidad del pensamiento medieval y que, casi sin quererlo, acabó sentando las bases de la mismísima ciencia moderna. Bienvenidos a este análisis, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante sobre cómo eliminar el ruido mental puede cambiar el mundo por completo. Pero claro, la gran pregunta para arrancar es, ¿quién era exactamente este personaje? Resulta que esa famosa herramienta lógica de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez no viene de un científico metido en un laboratorio moderno. ¿Qué va? Viene de un fraile franciscano rebelde, un auténtico fugitivo que se atrevió a desafiar a las máximas autoridades, tanto políticas como religiosas, de su época. O sea, estamos hablando de un monje excomulgado. Así que, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer el turbulento camino de este fraile, sus batallas de poder con el Vaticano, cómo logró separar la fe de la razón, su visión del nominalismo, la famosísima navaja, y para terminar, cómo la historia ha respondido a este principio a lo largo de los siglos. Bueno, arranquemos por el principio, con el hombre detrás del mito. Vamos a ver quién era realmente y cómo fue su vida por esa Europa medieval que, recordemos, estaba en plena crisis y plagada de epidemias. A ver, la vida de Guillermo de Ockham es literalmente un drama histórico de supervivencia. Nace hacia 1287 en Inglaterra, en el pueblo de Ockham. Entra jovencísimo en la orden franciscana y se va a estudiar a Oxford, pero claro, sus ideas empiezan a resultar demasiado incómodas para los altos mandos. En 1324 lo convocan a la corte papal de Aviñón, básicamente bajo sospecha de herejía. La tensión va escalando hasta que en 1328 lo excomulgan. Tiene que salir huyendo por media Europa para buscar refugio bajo el ala del emperador Luis IV de Baviera y finalmente muere en el exilio en Múnich alrededor de 1347, justo cuando la peste negra estaba arrasando el continente. Y fijaos en la ironía de todo esto. A pesar de vivir como un exiliado y de que en Oxford nunca le dieron formalmente el título de maestro en teología, de hecho allí lo llamaban, un poco con sorna, el venerable principiante, sus escritos académicos revolucionaron las normas intelectuales de su época. Dejó un legado monumental en manuscritos que empezaron a correr como la pólvora por toda Europa. Pasando ya al terreno de la filosofía, vamos a ver cómo Ockham cogió las tijeras y empezó a cortar esos lazos tan profundamente arraigados en la Edad Media que unían a la teología con la lógica. Aquí el choque de ideas es radical. Por un lado teníamos la escolástica tradicional de gigantes como Tomás de Aquino, que buscaba una síntesis perfecta. Ellos decían que hay verdades comunes a las que puedes llegar tanto rezando como razonando, como, por ejemplo, demostrar que Dios existe. Pero Ockham levanta la mano y dice, no, un momento. Para él, Dios es totalmente inaccesible a través de la razón y no puedes demostrar sus atributos empíricamente. Cualquier intento de mezclar ambas cosas está abocado al fracaso. Y este es un punto de inflexión brutal. Ockham propone una separación absoluta, y lo interesante es que él defiende que dividir la fe y la razón en dos compartimentos estancos es súper positivo. Por un lado, proteges lo sagrado de acabar enredado en debates lógicos inútiles, y por otro, liberas por fin a la razón y a la ciencia empírica para que puedan estudiar el mundo natural a sus anchas, sin tener que pedirle permiso a la teología cada 2x3. Esto, lógicamente, nos lleva de cabeza al siguiente tema, porque esta idea de simplificar y poner límites no se quedó solo en los libros. Se convirtió en una auténtica rebelión política y en un dardo directo al poder institucional. Fijaos en la contundencia de esta frase. El rey solo puede estar sujeto a Dios, no a un hombre superior. Es un desafío directo de Ockham al mismísimo Papa Juan XXII. Básicamente le estaba recortando todo el poder terrenal al papado. Ockham abogaba por una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Su postura era que la Iglesia debía ser una comunidad espiritual dedicada a cuidar de las almas, y punto. No una superpotencia amasando riquezas y control político. ¿Pero qué fue lo que detonó su excomunión? Pues fue algo muy concreto, la defensa a ultranza de la pobreza franciscana. Los franciscanos espirituales decían que Cristo y los apóstoles habían vivido sin propiedades, en pobreza absoluta. Y claro, decir esto en voz alta era una amenaza directa a la inmensa riqueza del Vaticano. Cuando el Papa intentó justificar que la Iglesia tuviera bienes, contradiciendo normas de papas anteriores, Ockham tiró de lógica pura. A ver, si un papa contradice a otro papa, significa que el papa se puede equivocar. Así de simple. Cuestionó la infalibilidad papal y se alineó con el poder civil del emperador. Siguiendo con su tremendo impacto en la forma de pensar, Ockham decide meterle tijera a ese mundo abstracto e invisible que la filosofía venía arrastrando desde los tiempos de Platón. Durante siglos, el problema de los universales había traído de cabeza a los pensadores. La duda era,
¿Existe la humanidad flotando por ahí como una idea abstracta real o solo existen personas de carne y hueso? Aquí entra el nominalismo de Occam, que básicamente dice que esos conceptos universales no existen en la realidad. Son solo herramientas del lenguaje, etiquetas o nombres arbitrarios que nosotros inventamos para agrupar cosas que se parecen. Para Occam, lo único que existe de verdad es lo individual, lo que puedes tocar. Y no os equivoquéis, esto no es solo un debate semántico, es la semilla del empirismo moderno. Lo que nos está diciendo es que el verdadero conocimiento se consigue observando el mundo físico directamente, experimentando, en vez de pasarnos la vida entera discutiendo sobre esencias invisibles que nadie puede demostrar. Era una forma de decir, dejemos de poblar el mundo con fantasmas mentales. Y todo esto nos lleva al plato fuerte de su filosofía, la herramienta legendaria que nace precisamente de esa obsesión suya por limpiar todo el desorden intelectual que veía a su alrededor. Aquí la tenéis, el principio de parsimonia, mundialmente conocido como la navaja de Occam. La regla es elegantemente sencilla. En igualdad de condiciones, la explicación más simple que consiga explicar todos los hechos suele ser la correcta. O dicho de otra forma, no te inventes la existencia de cosas raras o innecesarias si ya puedes explicar el problema con lo que tienes delante de los ojos. Para que nos entendamos, pensemos en un ejemplo súper de andar por casa extraído de estas mismas fuentes. Imagina que entras en la cocina y ves que todo lo que había en la nevera está descongelado. Tienes dos opciones. Opción A, alguien se dejó la puerta mal cerrada. Opción B, un duendecillo o un demonio se metió dentro a echarse la siesta y el calor de su cuerpo lo derritió todo. A ver, técnicamente, las dos opciones explican el charco de agua. Pero la navaja de Occam entra en acción y corta al demonio de la ecuación. No hace falta inventarse seres mágicos cuando aceptar que la puerta se quedó abierta requiere muchas menos suposiciones. Podría parecer una tontería, pero el impacto histórico de esta forma de pensar fue masivo. Acabó siendo el pilar del método científico moderno. Rechazó de un plumazo modelos astronómicos que estaban llenos de órbitas imaginarias súper rebuscadas. De hecho, tiempo después, Copérnico usó exactamente esta misma lógica para proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Si tenías que inventarte 40.000 excepciones absurdas para justificar que la Tierra era el centro, es que el modelo no funcionaba. La respuesta más limpia y sencilla, con el Sol en el centro, era la buena. Ahora bien, como suele pasar en la filosofía y en la ciencia, ninguna buena idea se libra de un buen debate. Vamos a ver cómo esta famosa navaja ha sido utilizada, pero también muy criticada, hasta llegar a nuestros días. Porque sí, la navaja tiene su oposición, las llamadas antinavajas. Grandes genios de la historia argumentaron que, ojo, el universo es inherentemente complejo por naturaleza. Un teólogo contemporáneo a Occam, Walter Chatton, ya decía que si tres cosas no bastan para explicar algo, pues habrá que añadir una cuarta. Leibniz creía en un mundo lleno de posibilidades inmensas. Kant avisaba de que no debíamos simplificar la variedad del mundo a lo tonto, y el mismísimo Einstein lo resumió de forma magistral. Las cosas deberían hacerse lo más simples posible, sí, pero no más simples de lo que son, porque entonces pierdes la verdad por el camino. Y para cerrar este análisis, creo que vale la pena detenernos en esta idea. La navaja de Occam no nos promete que la respuesta fácil sea siempre la correcta, sino que nos invita a hacer limpieza general de prejuicios y suposiciones inútiles en nuestra cabeza. Viendo el legado de este fraile que logró desafiar a imperios enteros solo aplicando el sentido común y la parsimonia, quizá deberíamos preguntarnos, ¿cuánta complejidad innecesaria podríamos recortar hoy en día de nuestras propias vidas? Pensadlo. A veces la claridad está solo un corte de distancia.